Para llegar hasta donde todo empezó, hay que salir de la capital rumbo al norte, en bus, en un viaje de 15 horas. Luego, tomar otro vehículo que te lleve a Bawa, la ciudad donde se inicia la selva. Esta selva. Son 6 horas más. En Bawa hay que alquilar una camioneta, 4x4 si es posible. En otras 3 horas llegarás al puerto de Imacita. Desde ahí es media hora más para llegar a Las Cruces. Cuando hayas llegado arriba de la colina, respira. Recupera el aliento. Entonces entenderás por qué esta región del Amazonas ha resistido a los incas y a los españoles a lo largo de toda la historia del Perú. Entenderás lo paradójico que resulta viajar hasta la zona con más vida en el país solo para hablar de tanta muerte. Entenderás que lo ocurrido en esta maleza, bajo este árbol, no es el lugar donde todo empezó, sino el último acto, el momento final de una cadena de eventos que empezó a miles de kilómetros geográficos y sociales. Eventos que hoy, desde este preciso lugar, no puedes distinguir, no puedes ver o no has querido ver. Chibolo, un chibolo. Está filmando, está filmando. Al norte del Perú, en la zona de selva que pertenece a la región Amazonas y que limita con Ecuador, está la cordillera del Cóndor. Ahí viven los Aguajún y Huampis, etnias que no se consideran simples comunidades indígenas, sino naciones históricas. A nosotros nos dejan entrar para hacer un taller de video, pero la región sigue convulsionada. El 5 de junio del 2009 ocurrió aquí la peor tragedia política de la última década. Una tragedia que involucró a indígenas, civiles y policías. Un enfrentamiento conocido con el nombre de El Baguazo, que dejó 33 muertos, más de 200 heridos y una persona, el mayor de la policía Felipe Bazán, desaparecida hasta el día de hoy. He entendido la Amazonía a través de los olores, los sonidos, los sabores. Para el pensamiento indígena, para el pensamiento mágico y mítico, la realidad es un disfraz, es una máscara de una realidad interior. La verdadera realidad, la profunda realidad, es invisible. El pensamiento indígena considera a la naturaleza la madre. Son otros mundos. El mundo de la cocha, el mundo del bosque, el mundo del río. La naturaleza es sagrada, está sacralizada. Para Occidente, desde la época de Aristóteles, pasando por Bacon, por Descartes, para ellos la naturaleza es un bien de renta, es un insumo. Hay que someterla, dominarla, extraer lo que tiene de riqueza, ¿no es cierto? Una concepción totalmente machista sobre la naturaleza. Esa concepción, esa visión ha llevado a Occidente, a la economía moderna,
a esta esquizofrenia extractivista sobre la naturaleza que pone en riesgo la humanidad. Nosotros exigimos un derecho y la sociedad occidental entiende de otra manera muy diferente. Y entonces eso es el enfrentamiento. Lo que pasa es que en ese momento estos gobernantes, a pesar de que realmente ellos firman el convenio internacional de 169, el convenio de la OIT, no aplican, no conocían, hasta los abogados no conocen acá. Recién de la curva del diablo, ellos entienden y leen qué es el convenio 169 para los pueblos indígenas. El aprismo nació en el Perú en 1930, denunciando al imperialismo que subordina con su riqueza a los pueblos más débiles. Estos derechistas que piensan en nombre del gran capital, ellos solo creen en el libre mercado, es decir, en la inversión internacional y en la ley del más fuerte, del que tiene dinero. A eso llaman libre mercado. Ellos dicen que cuando venga el capital internacional, el Perú se va a desarrollar. Y yo les respondo, no es cierto. Hace 16 años se viene ensayando esa receta y no funciona. Ladies and gentlemen, the President of the United States, accompanied by the President of the Republic of Peru. It's a great day for Peru. I wish to express my sincere recognition to Your Excellency. Your Excellency, you should be sure, as well as the members of the Congress and the American people, that in Peru this treaty will not exclude the poorest or the Peruvian workers. Good. Con el ingreso de la minera Afrodita a territorio indígena, empezaron los reclamos, las cartas de los nativos dirigidas al Congreso, al Ministerio de Energía y Minas, a las autoridades de Petroperú. Cartas que rechazaban la exploración y explotación de hidrocarburos en tierras protegidas. Pero el gobierno aprovechó el poder que le dio el TLC con Estados Unidos para aprobar, con ayuda del Congreso, varios decretos legislativos que dejaban los terrenos indígenas a manos del mejor postor.
Congreso delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo para que legisle en materia de Tratado de Libre Comercio. Se sacaron como 100 decretos legislativos que se necesitaban para poder cumplir con ese acuerdo que ha sido muy importante, que está vigente. Había una variación de cómo se decidía sobre las tierras de la comunidad. Cualquier acto de disposición sobre las tierras antes del decreto legislativo 1015 requería el voto favorable de no menos de las 2/3 partes de la Asamblea. Con el decreto legislativo 1015 requería no menos del 50% de los comuneros asistentes a la Asamblea. La disminución del aval ya no estaba técnicamente sustentada y tampoco esa decisión había sido materia de consulta a los pueblos indígenas. En la ley forestal anterior al decreto legislativo 1090 no se permitía el derecho a propiedad sobre las tierras forestales. El decreto legislativo 1090 sí lo permitía. Hubo una preocupación de que estas tierras que antes eran del Estado y varias de estas tierras incluso ocupadas por pueblos indígenas pudieran luego ser otorgadas en propiedad a actores terceros, ¿no? Que no fueran las comunidades. A compañía. El decreto legislativo 1019, que nos comprometimos a derogarlo, lo hicimos, lo derogamos. Y aún así estos señores eran de la idea que no se derogara uno, sino 11 decretos legislativos. Muchos de ellos no tenían nada que ver con afectar los derechos de las comunidades y antes bien eran importantes mantenerlos. ¿Por qué? Porque eran parte de los compromisos que el Perú había asumido para poder suscribir el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿no? Él es Carlos. Él vende sus productos en un lugar donde hay pocos compradores. A Carlos le iría muchísimo mejor si vendiera sus cosas en un lugar con mucha más gente con plata. Mientras el Perú oficial festejaba su soñado acuerdo con Estados Unidos, en la selva, los nativos empezaron a exigir la anulación de los decretos legislativos. Nosotros estamos todos en pie de lucha, simplemente para que las leyes que atentan los territorios de los pueblos indígenas sean derogados. Entonces apareció la ministra Mercedes Arauz para ubicar a la opinión pública en contra de los indígenas. Si se derogaban esos decretos, el Perú perdía todo el TLC. ¿Y qué pasaría si se deroga? Pongámonos en ese supuesto. No generaría un problema, ¿no? Porque tendríamos que hacer una legislación nueva, pero ¿cuál? O sea, una derogatoria nos deja en un vacío legal que nos deja sin capacidad de control. Nos podrían llevar a un panel de incumplimiento y decir, ¿y eso qué implicaría? Que podríamos ponernos sanciones, sea comerciales, sea sanciones de otra naturaleza, hasta la declaración de que el tratado no está siendo cumplido. Aumentaron los reclamos, pero en 2007 no había tiempo para protestas. El primer mundo nos llamaba y casi todos nos sentíamos emocionados con ello. The winner is one of the greatest traditions, the pre-Columbian Machu Picchu. Señora ministra, las gracias por estar acá. Algo que acaba de decir una peruana es, nos sentimos felices de ser peruanos. Esto llena de orgullo y aumenta la autoestima de los peruanos. ¿Cómo lo recibe usted? Esa es la clave de esta campaña. La campaña era recobrar nuestra autoestima y saber que somos capaces de estar juntos y unidos para lograr éxitos. Podemos construir un Perú de primer nivel si nosotros seguimos unidos y no nos destruimos con huelgas, con bloqueo de carreteras, si no nos interrumpimos en nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestra gente. Estamos orgullosos de ser peruanos. Aquí es posible vivir. Agua, ¿quién tiene agua? Agua, para darle agua. Es lamentable que después de 186 años de la creación de la República del Perú, cada vez con este tipo de actos el gobierno escucha. Realmente es una vergüenza vivir en nuestro país, llamado Perú. De pronto, parecía que el tratado comercial más importante para el Perú estaba en peligro por culpa de los nativos. Y la única respuesta oficial que obtuvieron por sus reclamos fue un artículo del presidente Alan García, publicado en el diario El Comercio, titulado El síndrome del perro del hortelano. Las ideologías absurdas, panteístas, que creen que las paredes son dioses y el aire es Dios, en fin, todavía volver a esas fórmulas primitivas de religiosidad donde se dice no toques ese cerro porque es un apu, no toques esos peces porque son criaturas de Dios, no me toque a mí esta zona que es un santuario. Y uno pregunta, ¿santuario de qué, no? Es un santuario porque ahí están las almas de los antepasados. Oiga,
Las almas de los antepasados están en el paraíso seguramente, no están ahí. Yo encuentro como concepto el barrio hortelano deleznable, intelectualmente insostenible, ridículo finalmente. Además, por supuesto, no digamos nada de totalmente contradictorio con los ofrecimientos que lo llevaron a la presidencia, ¿no es cierto? Pero aquí, bueno, la política que ha habido normalmente en todas las elecciones es promete hasta que mete, después de metido, nada prometido. El barrio hortelano es, como digo, estúpido, no resiste el menor análisis, el menor escrutinio intelectual. Hay pensamiento conservador que es sólido, fuerte. Se puede estar de acuerdo con él o no, pero es respetable, tiene fuerza, tiene consistencia. De esto no, esto es una masa fofa, este es un caso sencillamente de obesidad intelectual, no tiene, es pura fofedad neuronal. Si en esta región existe algún atraso, no es en ideologías o creencias, sino en temas tan prácticos y tangibles como el agua, la salud, el medio ambiente o sacar un DNI. De las zonas más ricas del Perú, tú transfieres recursos a través del presupuesto a las zonas más deprimidas. Yo no veo que haya un sentimiento antinativos, no lo veo. Te soy bien franco. No es que los olviden, o sea, pero discúlpame. no sé, en salud. O sea, hay un olvido que eso no se puede negar. Como quisiera que en cada cuadra hubiera una posta médica y que tuviéramos colegios sensacionales y universidades magníficas. Oye, feliz seríamos todos, pero ¿hay los recursos para todo eso? Ay, pues. ¿Por qué llamamos olvido a lo que se llama imposibilidad? ¿Acaso el presupuesto es un barril sin fondos, lleno de oro y que alcanza para todo? No es verdad, pues. No es verdad. Y el Perú ha tenido muchas limitaciones presupuestales durante décadas. Entonces decir, los pueblos olvidados del Perú, no me jodan. Y yo le digo a mi sobrino, ¿por qué te vas a ir? No te vayas, porque cualquier cosa puede suceder. No, tía, nosotros no nos vamos a pelear. Simplemente estoy llevando mi lanza. Con esa lanza, ¿qué voy a hacer yo? Ese lanza no mata, dice. Si está cerca ahí, sí puedo picar, pero ¿qué? Pues ni siquiera 10 metros se puede botar. No se puede matar, me dijo él. Nosotros vamos a luchar, a hacer paro nomás, paro pacífico, para defender nuestra tierra, nuestra agua, nuestro aire, porque nos han vendido. Yo le decía, de repente nos están engañando, hijo, le decía, no te vayas. No, tía, me dice, si yo regreso a mi comunidad, me van a decir, porque soy cobarde, he regresado, tengo que irme. Veíamos que se ha ido. Daba pena, pues. De todos daba pena, porque con una lancita que se iban, otros apenas lanza que hicieron, feicimito, otros más bonitos, otros así, todos con su lanza. Sí, vamos a luchar, decían. ¿Qué van a luchar con esa metralleta que va a hacer así? ¡Pum, pum, 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 pum! Que a ustedes en un 5 ya les mataron a toditos. Decía, ¿y ustedes con qué van a hacer con la lanza? Decían que no van a pelear. Ya, pues.
Derogaron 2 decretos legislativos, la 1015 y la 1073. El presidente del Congreso de la República se comprometió a conformar la comisión multipartidaria para evaluar los otros decretos legislativos, 9 decretos legislativos que nosotros considerábamos las más perjudiciales, digamos. Nos decían de que vamos a derogar estos decretos legislativos. Muy bien, pero ¿quién va a derogar? Eso le hace el legislativo. Nos mandaban al legislativo.